Consultas sobre el coloquio Decime, para la promoción. sí. ¿Qué sería, en diciembre o en febrero? No, lo arreglamos. La idea es tratar de liquidar todo lo que podamos antes de este año, en diciembre. Pero como vamos a seguir con el tema virtual, por ahí se complica. Yo creo que, por empezar, el coloquio va a ser un repaso, no va a ser más de los parcialitos, de los parciales de teoría que están rindiendo. O sea, una recorrida general sobre eso. Mi idea es sacarlo en diciembre. O sea, si no nos atrasamos con el tema de los parciales y todo sale bien, es liquidar en diciembre o empezar evaluando en diciembre y si no se llega, se terminará el año que viene. Porque, ¿por qué lo preguntabas? No, porque hay algunas materias que dejan trabajos que hay que exponer para febrero. Y no sé, como no No, estaba. no, acá, digamos, el coloquio se toma como para un cierre, perdón, de lo que es la aprobación directa. Nuestro calendario dice, déjame verlo para estar seguro, o sea, lo único que queda para febrero es el flotante. Déjame ver, acá estoy. Sí, señor, sí, que nos queda a nosotros para febrero es el flotante, tanto de teoría como de práctica, o sea, para los que están en condiciones de aprobación directa y para los que no. Y estamos terminando muy sobre la fecha, o sea, la semana del 14 de diciembre nosotros tenemos el segundo recuperatorio, perdón, el 3 de diciembre tenemos el recuperatorio de la componente teórica, el segundo recuperatorio, el segundo parcial. Ahí, o sea, yo creo que para esa fecha, para diciembre, veremos en lo posible de evaluar a los alumnos que ya tengan todo aprobado para esa fecha, evaluarlos antes de fin de año, para ir ganando tiempo. Pero lo veremos más llegado sobre la fecha, o sea, no tengo, dada la cantidad de los chicos que están en aprobación directa, que son bastantes, no tengo problema en desdoblarlo, pero lo acordaremos, o sea, por ahí a alguno le conviene en diciembre, otro en febrero, bueno, lo veremos sobre la marcha. ¿Les parece? Buenísimo. Más, o sea, falta todavía, falta. Igual les digo, si ustedes vienen aprobando los parciales de teoría, significa que entienden lo que están haciendo, y si entienden lo que están haciendo no van a tener ningún problema con el coloquio. O sea, por lo menos está orientado a eso, a que no haya inconveniente. Pero lo vamos viendo más llegado a la fecha, de acuerdo a cómo les van los parciales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, arrancamos. Profe, yo le quería consultar, Sí, haciendo el TP, me surgió una duda cuando en el tema de esfuerzos internos, sí, para calcular el momento flector, cuando teníamos un momento que también sobre la estructura, sí. se debe incluir cuando extraemos el diferencial, eh, lo incluimos y se debe determinar cuál es mayor. eh, bueno, así me cuesta explicarlo, pero hay un ejemplo en el A ver, TTP que aparece. ¿lo tenés en máquina? en- no lo tengo acá, pero lo abro si quieres. No, el tema es así, a ver si entiendo lo que preguntás. Vos tenés una estructura que una de las barras tiene un momento aplicado. Cuando vos, ese momento aplicado te va a generar en el diagrama de momento un salto. ¿Por qué te va a generar un salto? Porque un infinitésimo antes de que vos veas el momento aplicado, y aplicás la definición del momento flector, mirando, por ejemplo, hacia la izquierda, vas a tener un valor del momento, positivo, negativo o cero, el que sea.
Cuando vos pasás ese elemento diferencial, o sea, tomás el elemento, mejor dicho, tomás el elemento diferencial un infinitésimo después de que haya aparecido ese momento aplicado, te va a variar, o sea, te va a subir en más o menos el valor de ese momento, y es el salto que te genera. Ahora, a ver, déjame compartir. Es una viga simplemente apoyada con una fuerza P en un punto, a 1 metro de un apoyo y después un momento a 3 metros. Dale. Dame un segundo. ¿Dónde estoy? Compartir pantalla. Dame un segundito que aparezca la pantalla. Tenía preparado eso. Bueno, vamos a poner acá. O sea, me estás diciendo una viga simplemente apoyada con una carga P y un momento que gira en qué sentido, ¿horario o antihorario? Horario. Ahí más o menos sí está aplicado. Bien. Veamos. Si nosotros calculamos las reacciones aplicando el principio de superposición, quiere decir que puedo suponer que primero actúa P y después actúa el momento y sumo. Para P vamos a tener una R1 hacia arriba y una R2 hacia arriba, 1 y 2. ¿Sí? Donde R1 va a ser mayor que R2 porque P está más cerca del apoyo, 1. Y si actúa solamente el momento, tenemos que responder con un momento igual y contrario, que va a estar dado por la dirección del apoyo simple. Ese momento gira en sentido horario, o sea que estas reacciones R1 y está por abajo. Al revés. Respondemos con un momento igual y contrario, R1 y R, formado por R1 y R2, que son iguales y contrarias, R2 hacia arriba y R1 hacia abajo para que se contrarreste el momento. Como resultado, podemos tener, y aprovecho para mencionarles, dos opciones, o tres. Si R1 debido a P, que es el caso de arriba, acá le estoy indicando, es mayor que R1 debido a M, es decir, el efecto que produce el momento es menor que el que produce la fuerza P, eso significa que nuestra reacción va a ser hacia arriba. Si son iguales va a ser 0, y si es contrario, es decir, el efecto el efecto que produce el momento es mayor al que produce la fuerza puntual P, la reacción final va a ir para abajo. Esto con números no van a tener problema. En nuestra parte de la materia, que es a mano alzada, sí, o sea, tenemos que elegir alguna de las dos opciones. Nosotros vamos a elegir, por ejemplo, que el efecto que produce P es mayor, por lo tanto, las reacciones van para arriba las dos. ¿Sí? P y M. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros cuando vamos a trazar el diagrama de momento flector, nos vamos a parar un infinitésimo antes de M y un infinitésimo después de M, siendo de izquierda a derecha. Entonces, si nos paramos acá en esta sección que llamo A, que es un infinitésimo antes de encontrar el momento, aplico la definición de momento. ¿Qué nos viene del lado izquierdo? Nos viene un momento en este sentido, que es el generado por P1, por, vamos a llamarla la distancia 1, que es la distancia a donde estamos considerando el elemento. R1 es eso. Uy, se achicó, disculpen. Ahí está. R1 por D1. Y en sentido contrario voy a tener P por DP, vamos a llamarla, la distancia al brazo de palanca
que es la distancia de P al punto donde estoy considerando. De acuerdo a cuál sea mayor o menor, digamos, este momento me va a dar el signo. ¿Está claro? O sea, o me queda para un lado o me queda para el otro. Me dice que el signo es positivo o negativo. Para lo que les voy a explicar no interesa el resultado, si es positivo o negativo. ¿Qué pasa cuando sacamos el elemento diferencial, o mejor dicho, lo vamos a hacer con rojo, en el mismo gráfico? Sacamos el elemento diferencial un infinitésimo después que está aplicado un momento. A este resultado de momento que tienen acá, en la sección A, se le va a sumar el momento aplicado M. Por lo tanto, va a generar un salto. ¿Por qué? Porque el valor va a ser distinto. O sea, nosotros acá teníamos un momento flector, supongamos positivo, porque traccionaba la fibra de referencia, de valor 3, y este momento M genera un momento flector positivo, por lo tanto me lo va a incrementar, o sea, va a ser 3 más M. ¿Sí? O menos 3 más M. ¿Está claro? ¿Eso era la pregunta? Sí, sí, esa era mi duda, si se sumaba o se restaba, pero Se no sé, suma o ya se lo entendí. resta, de acuerdo, digamos, podemos hacer otro análisis sin calcular el momento flector. Nosotros vemos que tenemos un momento aplicado acá, que es el que señalé, M, que es momento que gira en sentido horario según nuestra terna global, ¿no? Entonces, pero este momento en sentido antihorario, si yo voy recorriendo de izquierda a derecha, ¿sí? La cara que estoy considerando es la de la izquierda, y coloco el momento en sentido horario en mi cara derecha, esto genera un momento flector positivo. ¿De acuerdo? O sea que si yo voy de izquierda a derecha, porque estoy mirando la cara izquierda, cuando llego un infinitésimo después de donde está aplicado el momento, me va a incrementar el diagrama en más M. ¿Me siguen? Ahora, si voy en el otro sentido, si vamos de derecha a izquierda, ahí lo tengo en azul, sacamos el elemento diferencial y una vez que pasamos el punto de aplicación de M, o sea, un infinitésimo después, nosotros seguimos teniendo el momento en sentido horario, pero esta vez actúa en la cara derecha. O sea que colocamos el momento en sentido horario de la cara derecha. Y esto nos genera un momento negativo. ¿Qué quiere decir con esto? Si vamos recorriendo ahora de derecha a izquierda, al valor de momento flector que teníamos en el punto 1 infinitésimo antes de M, le vamos a tener que restar el momento. O sea, es al revés. Y vamos a verlo con este ejemplo, para que no confundan el tema de los saltos, viniendo de un lado o viniendo del otro. Supongamos que actúa solamente el momento M en esa viga simplemente apoyada. ¿Sí? Vamos a tener R1 hacia arriba y R2 hacia abajo, tal lo vimos recién, o sea, por los motivos, cambié el signo del momento, no importa, por los motivos que hablamos recién. Si nosotros trazamos nuestro diagrama momento, directamente sin trazar el corte antes, arrancamos con un momento 0 en 1, tenemos que llegar a un momento 0 en 2, porque estamos en ambos casos con articulación, y sabemos que al tener carga 0, porque no tenemos carga, vamos a tener un corte constante y un momento lineal, ¿sí? Y nuestro momento lineal, para determinarlo, vamos a tomar un valor un infinitésimo antes de donde está M, ¿sí? Sacamos nuestro elemento diferencial, y a la izquierda tenemos R1 por L sobre 2. Supongamos que el momento está aplicado en L sobre 2, para simplificar esto. Del otro lado, un igual y contrario, para que esté en equilibrio. Esto significa que tenemos un momento flector positivo, porque tiende a traccionar la fibra de referencia, de valor R1 por L sobre 2. Es positivo, lo voy a dibujar del lado de la fibra de referencia. Y sabemos que es lineal. Por lo tanto, ahí tengo determinado qué es lo que pasa si un infinitésimo antes de donde está aplicado el momento. Ahora aparece el momento. Tomamos el elemento diferencial en esta sección rojo,
¿sí? Que indiqué con rojo, que ya apareció el momento. O sea que a este momento que vale R1 por L sobre 2, le tengo que agregar el momento carga que tengo aplicado, que gira en sentido antihorario. Y estamos recorriendo de izquierda a derecha. O sea que dibujamos del lado izquierdo un momento antihorario que vale M. ¿Sí? Bien. Esto me va a dar un valor negativo. M es más grande que R1 por L sobre 2. ¿Por qué es más grande? Porque M, para que la estructura esté en equilibrio, digamos, R1 y R2 son iguales, ¿sí? Para que la estructura esté en equilibrio, R1 por L, que es el par que genera las reacciones, es igual a M. Por lo tanto, R1 por L sobre 2 es más chico. O sea que acá nos queda un momento negativo. Por lo tanto, venimos acá. Este es el valor del momento que acabamos de calcular. Y acá está el salto que genera, esto es negativo y esto es positivo. Es el salto que genera el momento aplicado, que es lo mismo cuando teníamos una carga puntual con el esfuerzo de corte, generaba un salto. Entonces, lo que les decía recién, este momento aplicado, si yo voy de izquierda a derecha, me va a generar un momento flector negativo. ¿Por qué? Porque es lo que tienen dibujado ahí. ¿Sí? Es un momento antihorario mirado, o sea, en la cara izquierda, porque voy de izquierda a derecha. Ahora, si yo voy recorriendo la estructura de derecha a izquierda, este momento antihorario lo coloco de la cara derecha, porque estoy viniendo de derecha a izquierda, me genera un momento flector positivo. Y está bien. ¿Por qué está bien que genere un momento flector positivo y en otro caso negativo? Porque en ambos casos lo que estamos viendo es el salto que genera ese momento aplicado. Es decir, fíjense, nosotros vamos al gráfico de momento. Nosotros venimos recorriendo la estructura de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos a hacerlo en rojo. Vamos así, de izquierda a derecha, como indica la flecha. Entonces nos vamos parando y vamos obteniendo los distintos valores del momento flector que van a estar dados por el producto de la reacción por la distancia al punto que consideramos. ¿Hasta dónde? Hasta un infinitésimo antes del momento aplicado. Estoy acá, en esta ordenada. ¿Sí? Bien, este momento viniendo desde la izquierda, como ven acá, nos genera un salto negativo, porque es un momento flector negativo. Y es lo que estoy haciendo, un salto negativo. Teníamos un valor de momento positivo y ahora se hace menos positivo hasta llegar, en este caso, a un valor negativo. ¿Está bien? Entonces, nuestro momento flector, aplicado genera un salto negativo, porque estoy recorriendo de izquierda a derecha, grafiquito en rojo. ¿Qué pasa si ahora empezamos a recorrer de derecha a izquierda? Recuerden que las definiciones de esfuerzos internos era lo mismo para un lado o para el otro. O sea, nosotros decíamos que era el momento de todas las fuerzas actuantes a la izquierda de la sección considerada, el momento de la sección, o a la derecha. Lo que pasa es que si veníamos a la izquierda, teníamos que indicar tanto el momento como el corte como el axil en la cara izquierda. Y si veníamos de la derecha, hacíamos lo propio de la cara derecha. Bien, viniendo de la derecha, este momento lo coloco acá, que está en verde, que es un momento flector, este que está acá, un momento flector positivo. Y está bien, ¿por qué? Porque viniendo de la izquierda yo voy teniendo un momento flector negativo cada vez más grande, dado por R2, esperen, ahí está, R2 por la distancia al punto que estoy considerando, ¿hasta dónde? Hasta un infinitésimo antes de que aparezca M. Perfecto, ¿apareció M? ¿Sí? ¿Qué genera M? ¿Qué es lo que tienen acá? Un momento flector positivo, viniendo de la derecha. ¿Qué quiere decir? Que mi diagrama va a ir para el lado positivo. Y es lo que está haciendo. Genera un salto positivo. ¿Está claro? O sea, ustedes tienen que analizar lo mismo para una fuerza aplicada con el esfuerzo de corte. Tienen que analizar cómo se genera el salto de acuerdo a si lo consideran en la cara izquierda o en la cara derecha.
En este caso, si recorren de izquierda a derecha, ese momento aplicado genera un momento flector negativo, o sea, nuestro salto, no es que el momento flector en ese punto es negativo, sino que genera un momento flector negativo. Entonces, al valor que yo tenía, lo hago más negativo o menos positivo, como quieran, hasta encontrar el valor que es. Por eso arrancamos de un valor positivo y vamos hacia arriba con el salto. En cambio, si venimos del lado derecho, ese momento flector genera un salto positivo, es decir, a valores negativos lo hacemos menos negativos hasta llegar a positivos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Profe, Bien. te hago otra consulta. Decime. ¿Y si el momento estuviese en uno, o sea, en la esquina, justo donde termina el apoyo? En el extremo. En el otro extremo, sí. Sí, es lo mismo. O sea, los efectos de esto es lo mismo. Si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, ¿sí?, cargada con un momento acá, es exactamente lo mismo. O sea, vos vas a tener las reacciones, esto gira en sentido horario, o sea, esta reacción va para arriba, esta va para abajo. Lo único que acá, al estar aplicado el momento flector en el apoyo, el momento no va a ser cero, va a tener de valor, digamos, el momento aplicado. ¿Se entiende? O sea, para hacerlo más fácil, si nosotros tomamos un infinitésimo, no en el apoyo, sino un infinitésimo antes del apoyo, sacamos el elemento diferencial y colocamos el momento resultante viniendo de la derecha, ¿sí?, viniendo a la derecha en ese punto, lo único que vamos a encontrar es el momento aplicado y la reacción, pero la reacción no genera momento porque no tengo brazo palanca. Y el momento ese aplicado en verde, que gira en sentido horario, lo colocamos de este lado, ¿no?, del lado derecho. Del otro lado, al contrario, por lo tanto ahí vamos a tener un momento flector negativo que vale m. Y en el otro lado, 0. ¿Está bien? Claro, la curva seguiría hasta el final. Claro, la recta es lineal. La recta, sí. Y es 0. O sea, esto que nosotros decimos que en la articulación no hay momento, es verdad, el momento de la articulación vale 0. Pero si tenemos justo un momento aplicado, vamos a tener momento flector igual a ese momento aplicado. Y estamos hablando no justo la articulación, sino un infinitésimo antes de llegar a la articulación. Prácticamente es el mismo punto, conceptualmente es un infinitésimo antes. ¿Y está claro? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Veamos entonces, veamos ahora cómo podemos determinar, vamos a ver ejemplos de cómo determinamos la función de los esfuerzos internos. Recuerden que habíamos visto que los diagramas de esfuerzos internos responden a funciones. Por eso también decíamos que la derivada del momento nos daba el corte, o sea, la derivada de la función momento nos daba la función corte cambiada de signo, ¿sí?, y la derivada de la función corte nos daba la función carga. Hay muchas veces que es importante conocer cuál es la función que dan origen a los diagramas. Entonces, generalmente, esa función la vamos a sacar por cada barra de la estructura. Es decir, si tenemos una estructura con 4 barras, tendremos una función para el corte, para el momento y para el axil en la barra 1, las mismas en las barras 2, la barra 3 y en la barra 4. Con esto que les dije, si nosotros tenemos la función momento, calculamos la función momento en una barra, si la derivamos nos va a dar el corte y si la derivamos nos va a dar la carga. O si tenemos la función corte, si la integramos nos da la función momento y si la derivamos nos da la función de carga. ¿Está bien? O sea, todo depende para qué lado vamos. Y lo vamos a hacer por barras. Por eso vamos a ver cómo podemos determinar funciones de esfuerzos internos en una viga simplemente apoyada. ¿Por qué consideramos la viga simplemente apoyada? Porque es lo más sencillo y nosotros vamos a trabajar por barra. Entonces, ojo, que al trabajar por barra,
pongamos un ejemplito, supongamos que tenemos esta estructura, ¿sí? Y tenemos una carga P1 acá, una carga P2 acá, un momento aplicado M acá, por decir algo, ¿sí? Por un ejemplo. Cuando nosotros analicemos, esto es 1, 2, 3, 4. Cuando nosotros analicemos la función corte, momento baxil en la barra 3, 4, ¿sí? Tengamos presente que debemos considerar las funciones tal cual como graficamos el momento. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vamos a graficar la función momento de la barra 3, 4, vamos a tener que considerar el momento que se genera a izquierda o a derecha de toda la estructura. Es decir, el momento M que tengo aplicado, la fuerza P2 que tenemos acá y la reacción que tengamos en 1 va a entrar en juego en esa ecuación, en esa expresión de la función momento o la función corte baxil. ¿Por qué aclaro esto? Porque si bien nosotros vamos ahora a analizar una viga simplemente apoyada, porque decimos que, por ejemplo, en esta estructura nosotros tenemos una función corte para la barra 1, 2, una función corte para la barra 2, 3 y una función corte para la barra 3, 4, tengamos en cuenta que en esas funciones entran en juego las cargas de toda la estructura, o bien a la izquierda o bien a la derecha. ¿Está bien? No es que por ejemplo, para la función corte, la barra 3, 4, nosotros vamos a considerar solamente P1, que es la carga que está aplicada en 3, 4, y la fuerza, la reacción que tengo en 4. No, tenemos que considerar todas las cargas de la estructura. O bien todas las que vienen a la derecha, o bien todas las que vienen a la izquierda. ¿Está claro? Esto los Profe, y si hubiese una barra sostenida por sí sola, esa no contaría o también. No te entiendo la pregunta. Si tuviésemos una barra que está sustentada a tierra por sí sola. Claro, ahí teníamos 3 barras y una de esas estuviese sostenida a tierra por sí sola. También se sumarían los esfuerzos de esa que está sostenida. Vamos de nuevo. Está muy buena la pregunta. Vamos a hacer la aclaración. Supongamos que tenemos una barra 1, 2 empotrada, sostenida a tierra por sí sola. ¿Sí? Y después tenemos acá la 2, 3 que tiene un apoyo simple. ¿Está bien? Bueno. Supongamos, para ser simple, que tenemos una fuerza Q en 1, 2 y una fuerza P en 2, 3. Cuando nosotros analizamos la sustentación para resolver esta estructura, veíamos que 1, 2 está sustentada a tierra por sí sola y podemos reemplazar para 2, 3 un apoyo doble en 2. Y como 2, 3 necesita de 1, 2 para sustentarse, le va a transmitir cargas, no así 1, 2 a 2, 3. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular los diagramas de fuerzas internos, previamente vamos a calcular las reacciones, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a separar. Lo vamos a separar tal cual lo hicimos para el cálculo de reacciones. Entonces vamos a tener 2, 3 con una fuerza P y vamos a tener Q en 1, 2, ¿sí? Y acá vamos a tener, por ejemplo, R2 y R3, horizontales no tenemos, porque el apoyo 3 no lo permite y el 2 no puede haber por la única fuerza, y esta pasa acá como carga. ¿Sí? Y de esa manera calculamos nuestra reacción R1 y nuestro momento. ¿Me siguen? Ahora, al momento de trazar los diagramas de fuerzas internos, también lo hacemos en forma separada. Es decir, calculamos, una vez que tenemos resueltas las reacciones, agarramos la barra 2, 3 y calculamos el corte del momento del axil. Y agarramos la barra 1, 2 y calculamos el corte del momento del axil. Cuando calculamos el corte, por ejemplo, porque se me ocurrió la función corte, pero vale para cualquiera, y lo hago en la barra 2, 3, ¿sí? Y me paro en esta sección, cuando aplico la definición de corte a izquierda o a derecha, estoy hablando solamente de esa estructura 2, 3.
¿Está bien? O sea, tanto para trazar los diagramas o escribir la función, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo mismo, porque esos diagramas responden a la función, miramos a la izquierda y tenemos solamente R2, y miramos a la derecha tenemos P o R3. En cambio, y está bien eso. ¿Por qué está bien? Porque Q, ¿sí?, no me va a generar un corte en esa sección verde. ¿Por qué? Porque la barra 1,2 no le transmite carga a la 2,3 porque no necesita de ella para sustentarse. En cambio, si ahora consideramos, queremos determinar en la sección esta que está en azul, en la barra 1,2, y miramos a izquierda para generar el corte, lo genera solamente la reacción en 1. Pero si miramos a derecha, ¿sí?, generaría Q y R2, que R2 es la reacción, digamos, lo que le transmite la carga 2,3. ¿Está claro? O sea que en este caso, para sintetizar un poquito, en este caso que ustedes tienen una estructura, una cadena cinemática, lo que hacen es separan esa cadena cinemática, sea cerrada o abierta, ¿sí?, para poder determinar las reacciones que tienen. Como en este caso, separamos en la ménsula la viga simplemente apoyada. Calculan las reacciones y después los diagramas de fuerzas internos lo hacen como si fuesen dos sistemas independientes. Por un lado lo hacen en la 1,2 y por otro lado lo hacen en la 2,3. Esto tiene que ver con el trazado de los diagramas y con obviamente lo mismo con la determinación de la función. No sé si está clara la respuesta, si apuntabas a eso. Sí, sí, quedó claro. Bien. Vamos ahora a aplicar vamos a ver ahora cómo determinamos una función. ¿Sí? Vamos a dibujar de nuevo, si limpiamos un poquito esto. Consideremos esta viga simplemente apoyada, para hacerlo simple, con una carga P acá en el medio de la luz. Esto que les voy a explicar ahora es algo que suelo preguntarlo en los exámenes. Por ejemplo, les doy una estructura y les digo, determine la función esfuerzo de corte o esfuerzo de axil o el momento, la que sea, en la barra 3, 4 de la siguiente estructura. Y ustedes lo único que tienen que hacer es escribir esa función. ¿Cómo hacemos para determinar una función? Fácil. Es ver cómo, o sea, primero qué tipo de función vamos a tener. Si va a ser constante, lineal, cuadrática, cúbica, que eso ya lo aprendimos. Y segundo, lo vamos a ir viendo cómo, digamos, surge de cómo calcular el esfuerzo que estamos considerando, que estamos analizando para determinar la función. Por ejemplo, vamos a determinar la función corte. Nosotros sabemos, para esto primero vamos a hacer los diagramas, que no es necesario hacerlo para determinar la función, pero vamos a hacerlo para verlo un poquito más claro. Si nosotros analizamos el diagrama de corte, R1 y R2, fibra de referencia abajo, bien, sabemos que como la carga vale 0, o sea, no tengo entre 1 y P, no tengo carga, y entre P y 2 tampoco tenemos carga, la carga es 0, si la integramos, nuestro diagrama va a ser constante. ¿Estamos? Entonces, sabemos que va a ser constante y va a estar generado por las cargas que generen esfuerzo de corte, en este caso, que son las que están, digamos, son perpendiculares al eje de la barra. Entonces, si aplicamos, sabiendo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un infinitésimo después del apoyo, ¿sí?, en A, un infinitésimo antes de la fuerza P, un infinitésimo después de la fuerza P, y en un infinitésimo antes de 2. Lo llamo D. Si se aplica, esto ya lo vimos en las clases pasadas. Sacamos el elemento diferencial, ¿sí?, en A, y aplicamos la definición de corte, la resultante, todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la izquierda, vamos a considerar, de la sección, proyectada según la cara de la sección, R1 solamente, ¿sí? Del otro lado tiene que haber una igual y contraria para que esté en equilibrio, significa que tenemos un corte
que según nuestra convención de signos, ¿sí?, tiende a girar esto así, ahí era positivo, o sea, tiende a girar en sentido horario, el corte sería negativo, dibujamos del otro lado la fibra de referencia, venimos aquí y ponemos el valor R1. Sabemos que va a ser constante hasta dónde, hasta dónde está P. Hasta un infinitésimo antes de P. Sacamos el elemento diferencial en C, que es esto era B, perdón, esto era A, está bien. En C, que ya veo la fuerza P, o sea, es un infinitísimo después de que el punto está aplicada la fuerza, después yo la veo, y tenemos R1 hacia arriba, lo mismo que antes, y P hacia abajo. ¿Sí? Obviamente P es mayor que R1. ¿Por qué es mayor que R1? Por el tema de las reacciones. Si está en el medio, R1 es P sobre 2. O sea que del otro lado tiene que haber una igual y contraria que va a ser hacia arriba, gira en sentido antihorario, es positivo, dibujo del lado contrario a la fibra de referencia. Y seguimos constante hasta el apoyo donde nos cierra la reacción el esfuerzo interno. ¿Hasta acá está claro? No vimos otra cosa que lo que vimos en la clase pasada. Si tienen alguna duda, me interrumpen directamente. Bien, entonces, para determinar esa función, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a ver cómo calculé el diagrama ese de corte y lo voy a escribir, pero en función de las cargas que generan corte. Es decir, acá es fácil porque es constante. La función corte, primero, la vamos a tener que hacer entre A y B y luego entre C o B, o sea, mejor dicho, vamos a hacer así. ¿Sí? Vamos a tener una función que va a ir entre 0 y L sobre 2 y otra que va entre L sobre 2 y L. Siempre vamos de izquierda a derecha. Nuestro eje X es positivo de izquierda a derecha. Recuerden que cuando teníamos nuestra barra con el nudo I y el nudo J, la fibra de referencia abajo, los ejes positivos iban del nudo I al nudo J, o sea, de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿no? Esa es nuestra terna local positiva. Por lo tanto, el X va de izquierda a derecha. Entonces, si yo me paro en cualquier punto entre A y L sobre 2, o entre 0 y L sobre 2, ¿nuestro corte cuánto vale? R1. Entonces, Q de X, el corte en X, ¿sí?, entre 0 y L sobre 2, va a valer R1, ¿sí? R1 negativo. Esa es la función corte. ¿Está claro? Entre L sobre 2 y L, ¿sí?, nuestro corte, que estoy mirando acá abajo, este gráfico de acá, va a valer menos R1 más P. ¿Se entiende? Porque R1 genera un corte negativo y P genera un corte positivo, por lo que vimos acá. Estas son nuestra función corte. Vamos a la función momento. Para esto vamos a trazar el diagrama de momento, para verlo más fácil. Bien, nosotros tenemos carga cero, corte constante, el momento va a ser lineal. Sabemos que arrancamos en 0, en A, y llegamos, o en el nudo 1, y llegamos a 0 en el nudo 2. ¿Sí? Porque tenemos articulaciones. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que el corte entre 0 y L sobre 2, es decir, entre A y B, es negativo, por lo tanto la pendiente del diagrama de momento va a ser negativa. Y el diagrama va a ser lineal. Una pendiente negativa, dijimos que ¿cómo era?
Así. ¿Está bien o estoy haciendo las cosas mal? Sí, sí. ¿Puede repetir esa parte, está bien. profe? Vamos de nuevo. Y la voy a repetir bien, porque quería ver si me corregían, pero no. Nosotros tenemos un corte constante, por lo tanto el momento va a ser lineal. Y sabemos que arrancamos de 0, ¿correcto? Bien. Ahora, el corte es negativo. La pendiente va a ser positiva. ¿Estamos? ¿Por qué va a ser positiva? Porque la derivada del momento nos da el corte cambiado de signo. O sea, la pendiente del diagrama de momento es la ordenada del corte cambiada de signo, que es la trampita que les hice recién. Bien, entonces va a ser lineal con pendiente positiva. Vamos a arrancar para aquel lado. Así. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros en nuestra barra IJ, que es la que tenemos acá, nuestros ejes positivos locales son estos que están acá. O sea que una pendiente positiva es esta, y una pendiente negativa es esta que tienen acá. Entonces sabemos que vamos a arrancar con una pendiente positiva. ¿Hasta dónde? Hasta L sobre 2. ¿Por qué? Porque a partir de L sobre 2, cuando saquemos el elemento diferencial, nos va a generar, ¿qué nos va a generar momento? R1 y nos va a generar momento P, que va a ser contrario. Además, perdón, vemos que en el tramo L sobre 2 al final, a L, el corte es positivo, entonces nuestra pendiente del diagrama de momento va a ser negativa y tiene que llegar a 0. Y acá lo tienen. ¿Sí? Este es el diagrama de momento que es positivo. Entonces, ¿qué dijimos recién? Que lo hacíamos entre 0 y un infinitésimo antes de P, o en el lugar donde está la fuerza P. Y otro, fíjense que cambia entre P y donde está y donde termina la viga. Lo mismo que pasa con el corte. Nosotros para el corte determinamos dos funciones. Una entre 0 y L sobre 2 y otra entre L sobre 2 y L. ¿Por qué? Porque en ese punto teníamos una fuerza y esa fuerza nos iba a generar un salto en el diagrama de corte que nos va a generar, ese salto es lo que genera un cambio en la función. Lo mismo pasa con el momento flector. Fíjense que entre 0 y L sobre 2 el momento es lineal con pendiente positiva y entre L sobre 2 y L el momento es lineal con pendiente negativa. Esto se debe a que hay un cambio en la función. ¿A qué se debe el cambio en esta función? A que empezó a jugar P. Entre L sobre 2 y L, además de R1, P genera momento. Entonces, eso es lo que a nosotros nos indica que para escribir la función momento de esta viga simplemente apoyada, lo vamos a tener que hacer en dos tramos por separado. Primero entre A y L sobre 2, y luego entre L sobre 2 y L. ¿Por qué L sobre 2? Porque es donde aparece esa acción, que en este caso es una fuerza, que nos cambia la forma del diagrama. Entonces, ¿qué pasa? Me queda chico esto. El pizarrón me queda chico. ¿Qué pasa vamos a dibujar acá, arriba, CM y la fuerza P acá. Dibujo ahí la estructura en el medio para tener más lugar para escribir. Bueno, ¿qué pasa entre 0 y L sobre 2? Entre 0 y L sobre 2. Si nosotros nos paramos en cualquier punto entre 0 y L sobre 2 y sacamos nuestro elemento diferencial, ¿sí? En cualquiera de esas secciones, mirando a la izquierda, ¿qué genera momento? R1, que va a generar momento en sentido horario. Opa. Ahí está. Un momento en sentido horario, ¿verdad?
¿sí? ¿Cuánto vale ese momento? Vale R1 por la distancia. X. Claro. ¿Por qué? Porque si me paro acá, tenemos este valor de X. Si nos paramos acá, tenemos este valor de X. Y si nos paramos acá, este X, ¿hasta dónde? Hasta el lugar 2 está P, hasta L sobre 2. O sea, eso vale X. Y está bien, es lineal. Fíjense que es lineal y positivo. ¿Qué significa? Que a medida que X aumenta, ¿sí? Es positivo porque del otro lado tengo un igual y contrario, tracciona la fibra de referencia. Entonces, mientras avanzamos, X aumenta. Al aumentar X, ¿sí? El momento cada vez va a ser más grande, por lo tanto, va a ser más positivo. Y está bien, fíjense que aumenta lineal y en función de X. Entonces, entre 0 y L sobre 2, la función momento de X es igual a más R1 por X. Y ya está, esa es la función momento. ¿Sí? ¿Qué pasa entre L sobre 2 y L? Mx entre L. Tiene pendiente negativa. Claro, L sobre 2 y L. Sacamos el elemento diferencial, ¿sí? Que lo podemos sacar acá, 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 en cualquier punto, ¿sí? Porque no va a cambiar, fíjense que la función es la misma, en cualquier punto entre L sobre 2 y L. ¿Qué genera momento? Genera momento, como hoy, R1 por X. ¿Sí? Y P. Ahora estoy parado acá, porque vale X. Pero ahora aparece P, que genera un momento en sentido contrario, para el otro lado. ¿Por qué distancia? Por esta que viene acá en rojo. Todavía no, ahora la ven. ¿Sí? Esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Es X. ¿Se entiende? Entonces, P por X menos L sobre 2. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, nuestro momento en este sector de la viga, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál de los dos genera momento positivo? R1 por X. Entonces, más R1 por X. Y P por X menos L sobre 2, fíjense que tiende a comprimir la fibra de referencia, por lo tanto el momento flector es negativo. O sea que es menos P por X menos L sobre 2. Y esa es la función momento flector para esa viga simplemente apoyada, para esa barra con una carga P. Y ya está, axil no lo mismo, pero para determinar la función axil y la corte, la función corte, bueno, la corte lo mismo, para determinar axil es exactamente lo mismo. Tengo una consulta. Otro ejemplo, por ahí más sencillo. Tengo una consulta, profe. Sí. ¿Me podés explicar en el diagrama de momento por qué tenés ahí un signo positivo adentro? Perdóname, repetime. No sé si es tu caso o es alguien que está con el micrófono prendido y genera ruido. Repetime la pregunta. ¿Viste que en el diagrama de momento Sí. vos le pusiste positivo adentro, un signo más? Sí. ¿Me podés explicar eso? Es positivo porque el momento flector es positivo, porque cada vez que vos sacás el elemento diferencial, sí. ¿sí? En la sección que analices, cualquiera, si el momento de la resultante o la resultante, la suma de todos los momentos que vienen a la izquierda, ¿sí? Gira en sentido horario, acá no importa el sentido, pues yo digo, lo estoy mencionando para que lo veas, gira en sentido horario, lo coloco en sentido horario al lado izquierdo. Del otro lado tiene que haber un igual y contrario para que esté en equilibrio. Cuando el momento vector, el par de pares, tiende a traccionar la fibra de referencia, que es este caso, el momento flector es positivo. En cambio, si supongamos que viniendo a la izquierda el momento resultante es este, de la derecha tiene que haber un igual y contrario para que esté en equilibrio, tiende a comprimir la fibra de referencia, entonces el momento flector es negativo. Suponete que R1 y R2 tengan las flechitas para abajo en ese
sentido sería negativo. Claro. Si R1, si yo tengo este caso, supongamos, tengo una fuerza acá hacia abajo, llamala F para desvincularla, que estamos viendo, y es la única fuerza, y saco el elemento diferencial acá, ¿sí? Y esta distancia es X, F por X me genera un momento en sentido antihorario. Entonces, como voy corriendo de izquierda a derecha, dibujo en la cara izquierda un momento en sentido antihorario que vale F por X. Del otro lado, para que esté en equilibrio, ¿por qué? Porque recuerden cómo surgen los esfuerzos internos, de cortar una sección, de sacar una sección y reemplazarlo por la resultante de las fuerzas activas y reactivas a izquierda y a derecha, y eran iguales y contrarias. Primera hoja del apunte, o sea, primer tema que vimos con el video. ¿Sí? Entonces, por eso del otro lado tiene que haber una fuerza igual y contraria. Entonces, esto tiende a comprimir la fibra de referencia, por lo tanto el momento flector es negativo. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Sigamos. Veamos otro ejemplo para determinar funciones de esfuerzos internos. ¿Sí? Veamos el caso de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida Q. Nosotros calculamos las reacciones, 1, 2, enumeramos los nudos, colocamos la fibra de referencia, abajo y a la derecha, como la barra es horizontal va abajo, calculamos las reacciones, sabemos que vamos a tener R1 hacia arriba, R2 hacia arriba, a su vez R1 va a ser igual a R2 igual a Q por L sobre 2, ¿sí? Va a ir la mitad, esto es L, ¿sí? Va a ir la mitad para cada lado. Bien, trazamos los diagramas de esfuerzos internos, o no tracemos los diagramas de esfuerzos internos, no quiero, vamos a determinar directamente las funciones. Nosotros sabemos, vamos a empezar por la función, vamos a hacerlo ordenado para ver la función, lo que no les mostré recién en el caso anterior, que si derivábamos las funciones momentos que calculamos recién, íbamos a obtener la función corte. Mírenlo después, pero es así. Ahora lo hacemos con este directamente. Veamos la función corte. La función corte, ¿cómo la vamos a calcular? Y bueno, prácticamente es como si estuviese trazando el diagrama. ¿Qué quiere decir? Que me voy a parar en varios puntos de la estructura, en varias secciones, y voy a determinar a ver cómo calculo, y la expresión que uso yo para calcular el corte en un determinado punto, con eso voy a ir armando la función. Pero como ya sabemos, nosotros tenemos una carga constante, sabemos que el corte va a ser lineal. ¿Está bien? Va a ser lineal. Y la función carga es la misma en toda la barra. Por lo tanto, al no tener nada que me altere esa función, voy a tener una única función para toda la barra. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir con esto? Que me puedo parar en cualquier punto de la barra para determinar esa función. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos hoy. Nos vamos a parar a una distancia X, recorriendo de izquierda a derecha, ¿no? Del nudo 1. ¿Sí? Sacamos el elemento diferencial en X, a una distancia X. ¿Qué tenemos? Tenemos R1 hacia arriba, ¿sí? O sea, el resultante de todas las fuerzas activas o reactivas que viene a la izquierda de la sección considerada, proyectada según la cara de la sección. Entonces tenemos R1 hacia arriba. Y hacia abajo tenemos la resultante de la parte de fuerza distributiva que está aplicada a la izquierda de la sección. Es decir, esta que tienen acá indicada en rojo. ¿Sí? Que va a tener una resultante hacia abajo, que pasa por la mitad. Porque yo miro hacia atrás, miro hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza va a ser Q de X, o sea, la función que tengo, ¿por qué distancia? Por X. ¿Está bien? La resultante, por X. ¿Sí? Bien. Entonces, yo no sé si R1 es mayor que Q por X, o sea, sí lo sé, y ustedes también lo saben, pero nos olvidamos, no sabemos si es mayor, menor, lo que sea. ¿Cómo escribimos esa función corte? Bueno, el corte
va a ser igual. R1, ¿qué genera? ¿Un corte positivo o un corte negativo? Ah, no me acuerdo. A ver, ¿cuál era la convención? La convención de signos que usábamos era que si teníamos, giraba en sentido, ¿sí?, antihorario, el corte era positivo. ¿Sí? R1 genera un corte entonces negativo, porque tiende a girar en sentido horario, ¿verdad? Entonces la función corte va a ser menos R1. Bien, ¿qué otra cosa genera corte? QX por X, que va hacia abajo. Ah, esa QX por X tiende a girar en sentido positivo, según nuestra convención es positivo, más Q de X por X. Y esa es la función corte. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a la función momento. M de X. Bien. M de X es lo mismo. Tenemos una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida, por lo tanto no tengo nada que me genere quiebres o saltos en el diagrama momento. Es decir, vamos a tener la misma función momento en toda la viga. Entonces, ¿cómo hago? De la misma manera, sacamos el elemento diferencial en donde a una distancia X cualquiera. ¿Y qué genera momento en ese lugar? R1 por X, que R1 por X tiende a girar en sentido horario. Entonces coloco el momento en sentido horario que vale R1 por X. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa genera momento? La porción de la carga uniformemente repartida que tienen ahí en rojo, que está a la izquierda de la sección considerada. ¿Que cuánto vale la fuerza? Vale U de X por X. Y pasa a la mitad. Bueno, esa fuerza que tienen acá en rojo, que ahora la remarco en verde, ¿sí? Esta resultante de ese sector rojo genera un momento respecto a la sección considerada que tiende a girar en sentido antihorario. Entonces lo voy a dibujar en sentido antihorario. ¿Y cuánto vale ese momento? Vale esa fuerza que dijimos que era Q de X, segundo, QX por X, por el brazo de palanca. ¿Que cuánto es el brazo de palanca? Es esta distancia que tenemos acá, que es X sobre 2. O sea, por X sobre 2, o sea, X cuadrado sobre 2. Bien. Entonces, para escribir la función no tenemos otra cosa, no sé si cuál es más grande o más chico, no me interesan los efectos de escribir la función, si no empiezo, mx va a ser igual a, tomamos cualquiera, empecemos, qx por x cuadrado sobre 2. Este QX, el que está en verde, ¿qué genera? ¿Un momento flector positivo o negativo? Negativo, porque tiende a comprimir la fibra de referencia. Recordemos la convención de signos, y nosotros la positiva para el momento era esta. ¿Sí? Tendía a traccionar la fibra de referencia. Bueno, en este caso la tiende a comprimir, por lo tanto el momento flector es negativo. Entonces es menos Q de X por X cuadrado sobre 2. ¿Qué otro momento tenemos? El generado por la reacción. ¿Que cuánto vale? Vale R1 por X. ¿Y ese es positivo o negativo? Es positivo, porque tiende a traccionar la fibra de referencia. Entonces le pongo el más. Y no tengo otra cosa, por lo tanto esta es nuestra función momento flector. Que a ver, digamos, si derivamos esto respecto de X, la función momento nos tendría que dar la función corte. Y es verdad, a ver, si derivamos la función, ¿qué tenemos? ¿Me ayudan? Que yo hace mucho, la derivada del momento de X, hace mucho cursé análisis matemático y no me acuerdo. A ver, derivada del momento respecto de X. La derivada, Qx es constante, o sea que es menos Qx. ¿Sí? La derivada de x cuadrado sobre 2 es 2x sobre 2, o sea que es por x, ¿verdad? Sí. Más la derivada de R1 de x me queda R1.
¿Correcto? ¿Sí? ¿Derivé bien? Sí, sí. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo derivé acá la función momento respecto de x, me queda menos qx por x más R1, y en cambio la función corte, que la tienen en rojo arriba, es menos R1 más q de x por x. ¿Qué me olvidé? El signo negativo que tiene que tener. Exactamente. ¿Por qué? Porque la derivada del momento respecto del corte, ¿sí? O sea, la derivada del momento respecto de x me da el corte con signo negativo. Entonces, o mejor dicho, no, eso no, esto es igual a menos q de x, por definición. Entonces está bien, le cambio el signo a la función corte o a la captura de acá y coincide. ¿Está claro? Así se determina una función en cualquier parte de la estructura. No importa cuál sea. Esto lo suelo preguntar en los exámenes finales. Los que están en aprobación directa, les puede llegar a venir una preguntita, ¿sí? Se me ocurre, les tiro una punta, darles una estructura con cargas y directamente determinar la función corte o la función momento en la barra 2, 3, por decirle algo. Les puedo dar una estructura con sus cargas y decirle, indique cuál de las siguientes opciones corresponde a la función corte, ¿sí? De la barra 2, 3. Le puedo decir, si nosotros tenemos una función momento, que puede ser esta o más compleja, la que quieran, se las escribo, cuál de las siguientes funciones corresponde a la función corte. Por invento, y les pongo funciones cortes, ustedes me tienen que decir sí o no. Bueno, lo que tienen que comparar es la derivada o la integral. O sea, mejor, digamos, la derivada del momento con la función corte. Y ojo con los signos, que es esto que les dije recién. O sea, a mí no me extrañaría que el profesor les ponga un enunciado de un examen, ¿sí? Y les diga, dada la siguiente función corte, q de x igual a menos R1 más q de x por x. Obtenga la función momento. O al revés. Mejor dicho. Vamos a hacerlo al revés, que fue el ejemplo que vimos recién. Dada la siguiente función, dmx igual a menos q por x cuadrado sobre 2 más R1 por x. La función corte sería, opción A, ¿sí? Menos qx por x más R1. Opción B, menos R1 menos más, perdón, qx. O sea, la misma función con los signos distintos. Indique la correcta. Por ejemplo, se me ocurre, digamos, ustedes tienen que tenerlo claro. Y no es complicado, fíjense que no es complicado determinar, digamos, la función de un esfuerzo interno, porque en realidad lo que estamos haciendo es escribiendo cómo calculamos el momento flector que hacen en la práctica en cada sección. ¿Qué sé yo? ¿Veamos alguna otra pregunta? No. Profe, habías dicho que se calculaba barra por barra, pero se tomaban en cuenta todas las reacciones de la estructura, ¿era así? No, vos aplicás la definición. Acuérdense de esto, o sea, vamos un paso más atrás. Para que no se equivoquen y no se confundan, se los voy a decir. Ustedes tienen que determinar una función corte, momento o axil. ¿Qué es lo qué es lo primero que tienen que tener en mente? Es la definición de ese esfuerzo interno. Entonces, si ustedes aplican la definición, ahí van a ver qué tienen que considerar o no. ¿Por qué? Porque la definición que dice es la resultante de, o el momento de la resultante, pero acá es un momento de todas las fuerzas activas y reactivas que vienen a la izquierda de la sección considerada. Proyectadas según la cara de la sección para el corte, según el eje de la barra para el axil. Entonces consideran eso. Veamos un ejemplo, a ver si se aclara. Supongamos que tenemos, no sé, o sea, esto teniendo en cuenta lo que mencionamos hace un rato. Si tenemos cadenas cinemáticas, tenemos que abrir las cadenas cinemáticas y vamos a tratar cada una en forma separada. ¿Me explico? Entonces, supongamos que tenemos un triarticulado
y se los hago bastante voltero, nada más, pero para que les quede claro esto, ¿sí? Y queremos determinar la función corte, momento y axil de este triarticulado. Vamos a poner las cargas que quieran. Vamos a poner una P1 acá, vamos a poner una P2 acá, vamos a poner un momento acá, vamos a poner una carga triangular acá, Q, otra carga Q1, vamos a poner una carga Q2 acá, hacia la derecha, ¿sí? No sé, las que quieran. ¿Qué van a hacer ustedes? Primero, o sea, y acá tenemos una R1 y una R1X. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tener una R6 y una R7, perdón, 6X. Reacciones supuestas positivas, o sea, no estoy diciendo que sean las reacciones de este ejercicio. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar las funciones, lo vamos a hacer en la barra 1, 2, en la barra 2, 3, en la barra 3, 4, en la barra 4, 5, en la 5, 7 y en la 6, 7. O sea, lo tengo que determinar por barras. Si vamos al caso de la evaluación, le puedo decir, no le voy a decir determine la función momento en toda la estructura, es una locura. Porque es trabajar mucho para demostrar que con una barra lo saben o no lo saben hacer. Entonces le voy a decir, por ejemplo, determinar la función corte en la barra 3, 4. Por ejemplo, si queremos determinar la barra corte Q de X en la barra 3, 4, que sí se está indicada en rojo, lo que van a hacer es aplicar la definición. Ustedes tienen que ver cómo va a variar el esfuerzo de corte en toda esta barra, ¿sí? Que van a sacar elementos diferenciales y van a mirar siempre a la izquierda. O sea que este corte, que va a ser constante porque tengo carga cero, o sea, quiere decir va a valer siempre lo mismo, va a valer R1, si sacamos un elemento cualquiera, R1 y hacia arriba y P1 hacia abajo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea que ese QX vale P1 menos R1I. ¿Por qué? Porque P1 genera un corte positivo y R1I genera un corte negativo. ¿Qué consideráis? Todas las cargas que están a la izquierda de esa sección, aunque no actúen en esa barra, pero que generan corte en esa barra. ¿Cuáles son? P1 y R1I. Si hubiésemos querido calcular la función NX, la del axil, también en esta barra, si nosotros miramos a la izquierda, ¿sí? Y recorremos la barra hacia la derecha, siempre mirando a la izquierda, el axil no nos va a cambiar, porque en la barra no hay ninguna fuerza que genere axil. Entonces el axil, ¿por qué va a estar dado? Si sacamos el elemento diferencial. Por P2, que va hacia la derecha, y por R1, que también va, R1X, que también va a la derecha. Por lo tanto, nuestro axil, ¿cuánto vale? Menos R1X. ¿Por qué menos? Porque R1X genera un axil negativo porque tiende a comprimir la sección, menos P2. ¿Se entiende? Y si queremos calcular la función momento también en la barra 3, 4, sabemos que al tener un corte constante, va a ser lineal, que va a arrancar en 0, y que en el punto donde está aplicado M voy a tener un salto. Por lo tanto, voy a tener una función momento que va entre la articulación o el nudo inicial de la barra, que es el 3, y el lugar donde está aplicado el momento, y otra función desde el lugar que está aplicado el momento y el nudo 4, como vimos hoy en unos ejemplos. ¿Quiénes entran en el juego en la función momento? Entra en juego R1I, genera momento. R1X también va a generar momento. P1 va a generar momento y P2 va a generar momento. Esas son las fuerzas que van a generar momento en la barra 3, 4, viniendo a la izquierda. Es decir, la vamos a escribir para que les quede un poquito claro. Profe, una consulta Sí. concreta. Si nosotros empezamos a recorrer la barra de derecha a izquierda, o al revés, de izquierda a derecha, la terminamos de resolver de esa manera. No es que podemos, después de ponerle, en ese caso, después del momento, aplicar la otra forma.
vamos a ordenarnos y vamos a hacer las cosas más simples. Para calcular los esfuerzos, o sea, cuando ustedes tienen que trazar los diagramas de esfuerzos internos, es lo mismo que tomen a la izquierda o tomen a la derecha. No se equivoquen al dibujar el esfuerzo en la sección que están considerando, o cara derecha o cara izquierda. Es decir, si nosotros queremos calcular el corte en esta sección que estoy indicando acá, miro a la izquierda, genera corte R1, P1 y pongo la resultante que va a dar para arriba o para abajo del lado izquierdo. Y si miro a la derecha, me va a generar corte la Q triangular que tengo arriba y R4, R6I. ¿Bien? Y la dibujo a la derecha. ¿Está claro? Puedo tomar del lado que me convenga, como vimos en los ejercicios de la clase pasada. O sea, si yo vengo tomando la izquierda y a la izquierda llego a un punto que tengo 15 fuerzas actuando y a la derecha tengo una sola, y voy a tomar a la derecha. No tengo problema. Eso es para la parte práctica cuando ustedes estén trazando los diagramas de esfuerzos internos. O sea, parte práctica me refiero, sea a mano alzada como trabajamos en teoría, o sea con números como trabajan en la práctica. Ahora, si queremos determinar la función corte, momento o axil, consideremos que nosotros tenemos que ir con los ejes crecientes. O sea, a ver, tenemos que ir de 0 en adelante. O sea, vamos a ir de izquierda a derecha siempre. ¿Está claro? Porque si lo hacemos de derecha a izquierda, tenemos que cambiar el sentido positivo, o sea, nuestra terna local. Recuerden que, la dibujo acá arriba, nosotros tenemos IJ, nuestra terna dijimos que era X hacia la derecha y hacia abajo positiva, ¿no? La fila de referencia. Por lo tanto, si nosotros vamos de derecha a izquierda, ¿lo podemos hacer? Sí que se puede hacer, pero vamos a tener un lío tremendo con los signos y con los sentidos. Entonces, no se los aconsejo. Cuando tengan que escribir una función de algún esfuerzo interno, háganlo siempre de izquierda a derecha o de abajo a arriba, de acuerdo a cómo se la barra. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, sí. Ya Perfecto. Bueno, y sin ir más lejos, o sea, lo mismo, para calcular la función momento siempre es igual, o sea, miramos a izquierda, por ejemplo, si queremos calcular el momento X en la barra 3, 4, como tenemos un momento aplicado que va a generar un cambio en la función, nosotros lo vamos a calcular entre 0 y L sobre 2, y entre L sobre 2 y L. Supongamos que el momento está aplicado en la mitad. Si no, sería entre 0 y el punto A, o mejor dicho, ¿por qué no? Vamos a escribirlo bien, así lo hacemos más general. Supongamos que el momento está aplicado en este punto, que es A. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una función momento entre 3 y A, y otra función momento entre A y 4. Bien, ¿de qué va a variar? Bien, fíjense que nuestro X, acá, es local, empieza a funcionar en 3, empieza a contar en 3. O sea que desde 1 voy a tener una longitud hasta 2 y otra longitud de 2 a 3. Entonces, cuando arme la ecuación, lo que tengo que tener en cuenta es que R1, el momento que va a generar R1 respecto de la sección considerada la barra 3, 4, va a ser igual a R1 por esta distancia, llamémosla A, ¿sí? Va a ser R1I por A más B, ¿se entiende? Porque estoy tomando momento acá, pero esta A más B va a ser constante, más R1 por X, ¿se entiende? O mejor dicho, vamos a ser un poquito más prolijo. ¿La distancia cuál sería? A, opa. ¿La distancia cuál sería? A, que es hasta el nudo 2, B, que es hasta el nudo 3, y X, que es al lugar que estoy considerando. A más B más X. ¿Se entiende? Y este momento tiende atracción a la fibra de referencia, por eso es positivo. De la misma manera,
P1 respecto del punto que considero va a ser un momento negativo que va a ser A sobre 2 más B más X. ¿Sí? Más X. ¿Sí? Y así con todas las fuerzas. Esta P sobre 2 va a generar un momento, ¿sí?, que no va a depender de X, va a depender de esa distancia, y R1X tampoco depende de X, sino depende de la distancia vertical que tengo. ¿Se entiende? Así podemos determinar todas las funciones corte, momento y axil que quieran. Simplemente es tomar puntos característicos de la viga que estoy analizando y ahí evaluar qué pasa. O sea, el mismo criterio que aplicamos al momento de trazar un diagrama. O sea, voy a trazar un diagrama del momento y tengo un momento aplicado como única carga, bueno, tengo que considerar hasta algo va a pasar desde el inicio hasta donde está aplicado el momento, y luego aparece el momento, esto me va a cambiar y va a generar, va a haber un cambio en la función. Entonces, por eso considero las dos funciones. Y en el caso que tengamos cadenas cinemáticas, como vimos recién, supongamos, vamos a dibujar alguna, supongamos que tenemos esta cadena cinemática, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacemos? La vamos a separar para calcular las reacciones. Vamos a tener 1, 2, vamos a tener 2, 3, 4 y vamos a tener 4, 5. Llamemos 1, llamemos 2 y llamemos 3. Entonces, cuando calculamos las reacciones, primero comenzamos en 3, pasamos la reacción en 4 a 2, más sus cargas, calculamos las reacciones, y la que obtenemos en 2 la pasamos a 1. Esto es el cálculo de reacciones. Bien, para el trazado, para trazar los diagramas de esfuerzos internos, también lo hacemos en 1, lo hacemos en 2 y lo hacemos en 3. Y para calcular las funciones, corte, momento y axil, la misma manera. Voy a tener una función en la barra 2, 3, y en la otra la 3-4. ¿Quiénes juegan ahí? Y bueno, van a jugar en la barra 2-3 todo lo que está conectado, digamos, las cargas que tenga en la barra propiamente dicha 2-3. Porque voy de izquierda a derecha, ¿se entiende? No en la barra 1 ni en la barra 3, ni en el sistema 3, ¿se entiende? O sea, separo la estructura y lo determino en forma separada. Y si tuviésemos pórticos cerrados, o sea, cadenas cinemáticas cerradas, perdón, es la misma historia. Supongamos que tenemos esto. Qué sé yo, a ver, se me ocurre, acá puedo poner un triarticulado. Articulación acá. Acá le ponemos un apoyo simple y acá le ponemos un empotramiento para el isostático. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros analizamos la sustentación de esta estructura, vamos a ver que tenemos, por un lado, tenemos el empotramiento, ¿sí?, que está sustentado a tierra por sí solo. Después tenemos otro subsistema que va a ser, ¿sí?, este que estoy indicando acá, 2, 4, 5. Es este. Y finalmente vamos a tener el 2, 3, 4, un triarticulado. Si esto es 1, esto es 2 y esto es 3, nosotros separamos la estructura para calcular las reacciones. Calculamos primero la de 1, ¿sí? La 2 y la 4 la vamos a transferir al subsistema 3, la 2, y la 4 al subsistema 2, ¿sí? Y después calculamos las reacciones de 2 y las pasamos como carga a 3. Y de esos mismos 3 subsistemas en forma separada, trazamos los diagramas de esfuerzos internos. Y para determinar las funciones los vamos a hacer para las barras en cada uno de los subsistemas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No.
Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a... tengo un segundo. Ahí estoy. Me desconecté del otro lado. Bueno, ¿alguna duda de esto que vimos? No es difícil determinar las funciones. Podemos ver más ejemplos en la clase que viene. Traten de escribirla. En realidad es pasar a modo escritura lo que están haciendo cuando ustedes calculan un esfuerzo. ¿Sí? Yo, hablando así en el aire, yo les puedo decir, bueno, a ver, ustedes están haciendo el trabajo práctico y están calculando el esfuerzo de corte. Entonces, sacan el elemento diferencial y ponen todas las fuerzas todas las componentes que generan corte. Entonces van a tener R1 para un lado, van a tener P para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y después qué hacen para ver, digamos, cuánto es lo que vale? Suman. Entonces, ¿cuánto suman? Y van a sumar, digamos, con los signos del corte que genera. O sea, si la fuerza genera un corte negativo, le van a poner un menos, si la genera un corte positivo, le van a poner un más. Entonces, ustedes en la calculadora o la misma hoja que dicen, y dicen menos P1, menos 4 toneladas, más 3 toneladas, menos 2 toneladas por metro por 2 metros, más 3 esto, más menos esto, ese es el corte. Igual a menos 4. Listo, el corte vale menos 4. Bueno, acá para escribir, en vez de poner directamente los números, van a decir P sobre 2. ¿Sí? Bueno, o sea, en realidad es lo mismo. A ver, o sea, es lo mismo, lo hacen con los números. La única diferencia es que en el caso del corte, cuando tenga que considerar una carga uniformemente repartida, no van a poner, digamos, Q que vale 2 toneladas por metro por 2 metros. No, van a poner 2 toneladas por metro por X, porque no va a ser válido para cualquier punto. No sé si me explico. Pero es lo mismo que ustedes hacen al momento de calcular los esfuerzos. ¿Se entendió algo? Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Bueno, Sí. bien. Acá lo importante es que ustedes, cada vez que trazan un diagrama de esfuerzo interno, ¿sí? Y en la práctica, y sacan el elemento diferencial y hacen la cuenta de todo, sepan lo que están haciendo. Es decir, tengan en cuenta las relaciones entre las funciones, tengan en cuenta que responde a funciones, o sea, vayan mirando el ejercicio desde ese punto de vista. No se olviden que cuando rindan el parcial, la componente teórica va a tener ejercicios relacionados con esfuerzos internos, o bien para realizar, o bien para verificar, no sé todavía, pero que va a ser a mano alzada. Lo mismo que en el final. En el final no se toma, no se evalúa un ejercicio de MNQ o de reacciones con números. ¿Sí? Se les va a dar por ahí lo que vemos nosotros acá, se les va a dar una estructura con cargas que se van a llamar PMQ y se le va a decir trace los diagramas esfuerzos internos, por decirles algo. ¿Está claro? O sea que a ustedes al no tener números se les va a complicar un poquito. Pero no se asusten, porque si tienen en claro los conceptos que venimos viendo en las clases de teoría, no van a tener ningún problema, lo van a poder resolver bien. Bueno, repito, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? La clase que viene, que es jueves 17, vamos a seguir con este tema. Nos vamos a conectar a la misma hora y vamos a seguir viendo de ejemplos de estructuras en MNQ a mano alzada. Después tenemos la otra semana, que es semana del estudiante y la primavera, no tienen clases, y ya después viene el parcial, o sea que yo les pediría que
traten de ver todo lo que puedan de esto para el jueves que viene, jueves 17, de manera que se puedan sacar las dudas. Porque después no tenemos, si bien estamos, o estoy por lo que es la parte de teoría, me pueden consultar como siempre, por WhatsApp o por mail, como les parezca. No se olviden que después, la próxima vez, nos vamos a ver directamente en el parcial, que es el 1 de octubre. Ah, no, ese es el primer recuperatorio. No dije nada, olvídense. Olvídense, no, me confundí con análisis estructural. No, nosotros seguimos con el primer parcial, así que no. Tenemos tiempo, pero el jueves 17 es la última clase de MNQ en el plano. Después vamos a ver MNQ en el espacio y vamos a pasar a ver estructuras reticuladas. Así que tratemos de que para el jueves que viene sáquense todas las dudas que puedan. Si me las quieren adelantar, me las adelantan. Si quieren plantear un ejercicio, comparten pantalla y resolvemos ese ejercicio, y si no les pongo ejemplo y vamos a seguir determinando. Bien, si no tenemos consultas, nos vemos la clase que viene. Dale, profe. Bueno, después les subo la clase, el video a YouTube.